Bienvenidos a esta parte del curso de inducción, este módulo llamado interculturalidad. Vamos a estar viendo dentro de este módulo los siguientes temas. La idea es ver de dónde nace el marco normativo, la importancia que tiene el tener el conocimiento de la interculturalidad. Vamos a ver qué es la interculturalidad, vamos a ver también qué es la diversidad, y vamos a ver qué es la interculturalidad en salud. Esos son los objetivos de este tema. Bueno, en el marco normativo, parte de lo que es la base de nuestra normatividad, de nuestra legislación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en varios de sus capítulos, en varias de sus leyes, mencionan mucho sobre la aceptación intercultural que existe en nuestra población. La Ley General de Salud, que se modificó últimamente por la cuestión de los mexicanos, los diputados, perdón, por la Cámara de Diputados, donde se modificó en donde el acceso a la ley, a la atención de la salud tendría que ser basado en la interculturalidad. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en esta, por ejemplo, nos hace ver que la base de esta ley es la conservación, el desarrollo, la aceptación de las diferentes lenguas que existen en nuestra población indígena. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en donde se hace la aceptación a todas las partes culturales, a las diferentes culturas que existen en nuestro país, en relación a sus derechos y obligaciones. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, esta se la pongo como un ejemplo porque en cada estado muchas veces tienen una ley significativa en relación a la aceptación sobre la interculturalidad o sobre el desarrollo de los pueblos indígenas y de otro tipo de poblaciones. No nada más se trata de la interculturalidad en relación a los pueblos indígenas, es de otro tipo de poblaciones o de otro tipo de culturas, diferentes religiones, etc. Hay normas, también hay normas oficiales, aquí como ejemplo les pongo estas dos, pero diferentes normas en relación a la atención de la salud, por ejemplo, en donde nos dice que específicamente habla sobre la aceptación de la interculturalidad de los pacientes. Por ejemplo, en este caso, que es la norma 0047, en donde nos habla acerca de los derechos de los niños, y en la norma oficial, la 009, que nos habla acerca de la educación que debe de ser apegada a la interculturalidad. ¿Sí? La educación en salud apegada a la interculturalidad. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de esto? Entender la interculturalidad nos va a llevar a obtener el conocimiento de procesos, el conocimiento de las necesidades que pueda tener cada población en general, para que nosotros de una manera equitativa podamos desarrollar políticas de atención, necesidades específicas de esa población, basados en que tienen una cultura diferente. Entonces, nos ayuda a hacer planes de atención de acuerdo a las necesidades de grupos de las diferentes poblaciones, basadas en su diferencia cultural en relación a la cultura hegemónica que tenemos en nuestro país. La multiculturalidad es un signo actual de convivencia, ¿sí? En nuestra sociedad seguirá formando parte de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos relaciones sociales con múltiples tipos de población que tienen diferentes culturas en cuanto a su desarrollo intelectual, a su desarrollo desde nacimiento, a su desarrollo de educación. Esto ha creado para nosotros el conocer la multiculturalidad y la interculturalidad un campo de investigación adecuado que nos permita desarrollar
programas de trabajo específicos para un futuro cada vez más prometedor con toda la población. Esto significa entonces un reto en las políticas públicas. Es un reto para todos los tipos de programaciones que benefician o que van a dar algún tipo de servicio específico para cada tipo de población. Sobre todo, algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la atención de la salud. Como un corolario para esto, México es uno de los países con mayor población indígena de América. Nosotros probablemente tengamos la mayor diversidad de lenguas en nuestro territorio nacional. Fíjense, esto viene de 68 grupos etnolingüísticas diferentes, de 11 familias lingüísticas diferentes, y existen un poquito más de 365 dialectos diferentes en nuestra población. ¿Sí? Esto nos dice la variedad que se tiene la forma de expresarse de la población mexicana. Y tenemos que es un reto para nosotros entenderlo y aprenderlo. La diversidad cultural es la que nos representa y sin duda es una gran riqueza ya reconocida en nuestro país. Esto está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 2, donde nos dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, en los pueblos originarios. Y a ellos es que se han enfocado todas las características para desarrollar la atención en sentido de la educación, por ejemplo, en la atención de la salud, en la distribución de programas de desarrollo, es lo que se debe de hacer basados en su interculturalidad. Si vemos, por ejemplo, en las necesidades específicas de este tipo de poblaciones indígenas, de este tipo de poblaciones que son diferentes de acuerdo a su religión, de acuerdo a su forma de vida, son las que tienen la mayor cantidad de carencias. Son los que viven, de acuerdo a las estadísticas, en condiciones de pobreza, casi el 80% de la población. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la atención se desarrolle de una manera más justa y equitativa. La pobreza, aparte que se reflejan todos estos tipos de indicadores como educación, la salud, la distribución de programas, etcétera, tenemos que considerarla como parte o el eje fundamental para hacer una atención multicultural. La palabra interculturalidad, ¿qué es interculturalidad? Pueden ver, por ejemplo, algo muy característico. Hay poblaciones, países, por ejemplo, Estados Unidos, en donde existen infinidad de razas, infinidad de poblaciones que han llegado a vivir ahí. Eso es un país multicultural y hacen su vida independientemente, en ocasiones, unas razas de otras, tienen un desarrollo que no es forzosamente en trabajo en conjunto. Eso es multiculturalidad. La interculturalidad es cuando rehacemos o cuando hacemos relaciones de intercambio y comunicación que van a ser iguales en atención a los criterios de etnia, religión, lengua o nacionalidad, pero vamos a tener al principio de esto como base un trabajo ordenado y en conjunto para el desarrollo de algún tipo de programa, el desarrollo de algún tipo de proceso. Este término no va a reconocer una superioridad de una cultura sobre la otra, ¿sí? No va a depender entre si hay mayoría o minoría, es un trabajo en conjunto igualitario. Esa es la interculturalidad. Los principios de la interculturalidad, primero que nada, es reconocer el origen del ciudadano, el origen de la ciudadanía. Debemos de reconocer nosotros, por ejemplo, si nos toca en la atención de la salud, aquí en la Ciudad de México, en nuestro hospital, que llegue, como si ha llegado a suceder frecuentemente,
que vienen desde un extranjero hasta la mayoría de las veces vienen personal de poblaciones originarias que tienen una lengua diferente, ¿sí? Desde ahí tenemos que reconocer el origen de ese tipo de personas. El reconocimiento también de el derecho que tienen ellos a ejercer su identidad, en su vestimenta, en su lenguaje, en sus actitudes, en su accionar. Tenemos que reconocerlo y respetarlo. Otro principio de la interculturalidad es rechazar las formas de imposición de la cultura predominante para realizar una marginación de las culturas minoritarias. Tenemos que rechazar ese tipo de imposiciones. Otra es la comprensión de las culturas que están en un proceso dinámico. Las culturas ahora en esta avanzada tecnología ya se puede expresar, podemos reconocer, podemos vivir, podemos ampliar el conocimiento de tal o cual población con el hecho de meternos a Internet. Y ellos se han manifestado en ese tipo de comunicación también con sus videos de cómo viven, qué es lo que comen, qué es lo que hacen. Todo eso tenemos que comprender en una forma dinámica cuál es ese tipo de cultura que están teniendo. Y debemos de tener una comunicación horizontal. La comunicación horizontal es entre iguales, entre personas iguales. No existe una ni más arriba ni más abajo. Es una comunicación en donde se debe de interpretar todo la comunicación entre uno y otro de manera igualitaria. La interculturalidad en salud, entonces, nos va a permitir conocer qué nos cuesta trabajo comprender. Va a conducir a un diálogo difícil. A veces es difícil entender a un paciente que viene con dolor y que no puede expresarlo por la dificultad del idioma. A veces es difícil tratar de revisar a una paciente que sus costumbres no nos permite ni siquiera que la veamos. Entonces, todo eso tenemos que ver como personal de salud, tener algún tipo de injerencia con alguien, un traductor, un familiar cercano del paciente o de la paciente, que nos ayude en su momento a ser parte de la atención. Y que sea esto de que tengamos que aprender nosotros principalmente de ellos y ellos tienen que aprender nuestra forma de atención. Tenemos que darle también una cierta capacitación dentro de la atención, ¿sí? Por eso es lo indispensable en esta interculturalidad en salud. En el libro de la interculturalidad en salud mencionan la flor de la identidad cultural. Nosotros tenemos que ver a las personas en general de toda la población, de todas las edades, tenemos que ver desde su género, la etnia, el tipo de idioma o lengua que hablan, de qué barrial provienen, qué tipo de constitución física tienen, y todos esos tenemos que respetar. No debemos ni hacer comentarios, incluso porque a veces aparentemente sin querer o se los podemos hacer a los pacientes y que pues ofenden en ese sentido. Hablo acerca de la constitución física, hablo acerca del tipo de profesión o gremio que ellos procesan, la región rural a la que pertenecen. Todo eso tenemos que respetar. Esta flor de identidad, cada pétalo es una característica ligada a la población, pero necesitamos conocerlo nosotros y aceptarlo. La principal manera o la principal vía de todo esto es la aceptación de esta identidad cultural. ¿Y cuáles son los lineamientos interculturales para el personal de los servicios de salud? Uno, los directivos de cada unidad deben de asegurarse que dentro de la misión de la unidad de salud se acepte el término interculturalidad en la atención y debemos de ponerlo dentro de la misión de la unidad.
para que sea desde ese punto se empiece a integrar una atención igualitaria para todas las personas. El punto número 2 sería la recepción del paciente estableciendo procesos de empatía. Todo mundo sabemos el comportamiento muchas veces tímido, digamos entre comillas, de algún tipo de pacientes que vienen de una minoría o de pacientes que no suelen expresarse como debe de ser por temor a que sean juzgados. Entonces esto tendríamos que hacerlo nosotros, de brindar la empatía primero con ellos para que pueda en su momento el paciente expresarse de una manera más abierta y segura. Nosotros tenemos que distinguir nuestra identidad cultural. Tenemos que ver cuál es ese tipo de situación para poder en su momento, sin ofender, tratar de tener una atención o un abordaje para los pacientes. Tenemos que establecer actitudes respetuosas de comprensión y sobre todo de amabilidad. Ya no es el tiempo aquel en que el médico era el ser aquel que estaba muy encima de todo y al que se le rendía mucha pleitesía. Aparte de que eso ya no es posible, ya no es una situación, es el médico o el personal de salud, de enfermería, técnicos, etcétera, que tienen contacto directo con un paciente, deben de tener una actitud respetuosa, amable y de comprensión. El 5, evitar la emisión de juicios, prejuicios y culpas respecto a las causas de la enfermedad. Es que usted tiene diabetes porque no guarda la alimentación, porque no hace esta alimentación adecuada, cuando a veces, por ejemplo, no reconocemos si el paciente realmente tiene con qué comer o qué tiene que comer. Entonces tendremos que enfocarnos desde otro punto de vista o con otro sentido hacia ese punto en general. Obviamente también está bien definido que tenemos que evitar burlarnos, regañar o prohibir algún tipo de situación mientras no sea relacionada con la atención de la salud, ¿sí? ¿Le podemos prohibir cierto tipo de alimentos? Sí, pero no le podemos prohibir cierto tipo de actitudes porque esa es su forma de vida, ¿sí? A menos que existiera que su forma de vida atente contra su salud, ahí sí tendremos que hacer una hincapié en ese sentido, pero tenemos que considerar a qué le llamamos prohibición, más que indicación. En la atención del trabajo de parto hay que permitir la deambulación alternada con reposo, incluso la participación de la familia, la participación de la pareja. Obviamente esto es cuando se pueda. Hay lugares o ciertas áreas de los hospitales que no tienen la prioridad de la atención basada en la compañía, por las características del área, por las características de los demás pacientes. Pero sí tratar en lo más que se pueda la compenetración de la familia en este proceso. Fomentar la participación social y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es importante y es una comunicación que debe ser directa, basada en nuestro conocimiento hacia la salud, directa, pero sin ofender. No se trata de ser, a lo mejor sí cierto o duro, pero no ofensivo. En el punto 9, explicar claramente la enfermedad, los tratamientos y cuidados que requiera la atención específica de cada paciente. Acuérdense, la individualidad del paciente no nada más es en cuanto al reconocimiento de que se debe atender en forma privada, sino las características de enfermarse de cada uno. Y el punto número 10 es revisar al paciente previo a un consentimiento que esté debidamente informado. Que nosotros podamos decirle, explicarle y asegurarnos que ya lo entendió, que para que esto realmente nos permita hacer algún tipo de intervención simple y sencillamente, incluso hasta ver cierta parte de su cuerpo. Esto es la interculturalidad en salud. Y para esto, entonces,
Como una conclusión, pudiéramos ser que nuestro servicio debemos de brindarlo entendiendo la interrelación que pueda existir entre la comunicación, los conocimientos, códigos de conducta, patrones de conducta, patrones de vestimenta, incluso los valores diferentes que existen entre los grupos culturales. Tenemos que brindar un servicio integrado y tenemos que basarnos en que existe, sobre todo, una igualdad entre sus miembros, independientemente de la situación que ocupen en el sistema o en la sociedad. Me da mucho gusto haber sido parte de esta inducción. Quedo formalmente a sus órdenes en el hospital para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.